Muy bien, vamos a comenzar hoy. El tema para esta clase online es gravitación universal y leyes de Kepler. Por razones metodológicas y estratégicas, vamos a posponer el asunto de los problemas de movimiento circular y armónico simple y vamos a comenzar con este tema. De una vez, sin perder tiempo, ponemos nuestras láminas. Entonces, la ley de la gravitación universal. Primero, es una implicación de la tercera ley, la ley de acción y reacción. Las fuerzas con que se atraen dos masas son directamente proporcionales al producto de dichas masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Si es una implicancia de la tercera ley de Newton, la fuerza 1,2 tiene que ser en modo igual a la fuerza 2,1 y en sentido contrario. Esa fuerza equivale a una constante de gravitación universal G, que vale 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, por masa 1 por masa 2, eso es lo que significa directamente proporcional, significa cuanto más masa, mayor fuerza, e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, cuanto mayor sea la distancia, menor es la fuerza, eso es lo que significa. La fórmula en grande es esta es la fuerza de atracción, la constante universal ya mencionada, las masas y la distancia al cuadrado. Entonces, hemos dicho, esta es una aplicación de la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción, fuerzas iguales, en el módulo, pero en sentido contrario. Y esas fuerzas se pueden calcular con esta fórmula, llamada ley de gravitación universal. ¿Qué tiene implicaciones? Evidentemente tiene implicaciones respecto a la astronomía, el cálculo de las fuerzas con las cuales la Tierra puede atraer diferentes objetos. Este es un problema en el cual tenemos que despejar una de las masas. Eso puede ocurrir. No siempre nos van a preguntar la fuerza de atracción, nos pueden preguntar cuál es la masa de uno de los cuerpos. Entonces, en este caso hay que despejar M2. M2 se despeja acá. Esto, entre paréntesis, pasa dividiendo. Y entonces tenemos M2. Estas son unas preguntas que usted debe responder. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué debe responderlas? Porque nuestras evaluaciones no consisten en coloque si es blanco o negro, escriba la fórmula de gravitación universal, no. Diga el enunciado de la primera ley de Kepler, no. Yo supongo que usted sabe el color de este bolígrafo, que usted sabe el enunciado, lo puede leer en cualquier lado de la ley de Kepler, o que simplemente puede sacar una ficha y anotar cuál es la fórmula de la gravitación universal. Estas son preguntas de interpretación que usted debe contestar con argumentos físicos. ¿Qué relación existe entre la fuerza y la distancia de separación? ¿Disminuye la fuerza a medida que el cuerpo se aleja? ¿Serán iguales las fuerzas? ¿Por qué las aceleraciones son diferentes? Entonces, ¿cómo me va a responder usted, por ejemplo, la primera pregunta? ¿Qué relación existe entre la fuerza y la distancia de separación? Lo acabo de decir. La fuerza es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Cuanto mayor sea la distancia, menor es la fuerza. ¿Okay? Cuanto menor sea la distancia, mayor es la fuerza. Es decir, si una aumenta, la otra disminuye. Si esta disminuye, la otra aumenta. Entonces, ¿disminuye la fuerza a medida que el cuerpo se aleja? Sí. ¿Serán iguales las fuerzas? En módulo, en sentido son opuestas. Bueno, hay muchas más preguntas de interpretación, ¿ok? Pero ese es el estilo. Calcule la masa del Sol considerando que la Tierra describe una órbita circular de 150 millones de kilómetros de radio. Hállelo. Ya les mostré cómo debe despejar masa. En esta lámina le coloco, lo llevo a esta fórmula, que es K por las cargas eléctricas entre la distancia al cuadrado. Fíjense que la forma de esta fórmula es
similar a esta, similar, no he dicho igual. Ahí, esta es una constante por unas masas sobre una distancia, esta es una constante por unas cargas sobre una distancia. Pero esta es otra fórmula. Y esta constante es otra, es 8,99 por 10 a las 9 newton por metro cuadrado por coulomb al cuadrado. Y esto es una fuerza eléctrica. Y esa es la ley de Coulomb, que corresponde ver en física de quinto. Fuerza eléctrica. Pero vean, y es lo que quiero señalar y acotar en este momento, que ambas fórmulas tienen estructuras similares. Entonces, la ley de Coulomb se aplica en el caso de tener cargas. Aquí vean entonces que K ya no es G, que era la constante de gravitación universal. K es la constante eléctrica. Leyes de Kepler. Primero debe tener noción de lo que es una elipse. Lo principal, tiene dos focos. Foco 1, foco 2. ¿Sí? Y eso es importante, porque los cuerpos estelares no se sitúan en el centro de la elipse, sino en uno de los focos. ¿Okay? La idea medieval de que la Tierra era el centro del universo es hoy una idea descartada por completo. Pero ni siquiera el Sol ocupa el centro de las cosas. Como usted puede ver, él no está en el centro de la elipse, él está en uno de los focos. Y eso tiene muchas consecuencias en la vida cotidiana, que debería ser el objetivo de su trabajo. Entonces las leyes de Kepler son tres y fueron enunciadas por Johannes Kepler para describir el movimiento de los planetas. Primera ley. Cada planeta se mueve alrededor del Sol en órbitas elípticas en las que el Sol ocupa uno de los focos. Esa es la primera ley. Entonces todos los planetas se deslizan alrededor del Sol. Eso descarta la idea medieval. Simple. Pero ahora le hacemos un añadido. La trayectoria es elíptica, es una elipse. Y además hacemos otro añadido. Uno de los focos está ocupado por el Sol. Seguimos. En este esquema de una elipse puede apreciar elementos del movimiento circular. ¿Qué es esto? Velocidad tangencial, ¿recuerda? Radios, ángulo, θ en este caso, velocidad tangencial. Y llegamos a la segunda ley de Kepler. La línea que une un planeta con el Sol, esta línea, barre áreas iguales en tiempos iguales. El planeta está en esta posición y después de un tiempo está en esta. De este lado, en el tiempo 1 está en esta posición, en el tiempo 2 en esta. Bueno, siendo T1 y T2 iguales, si esto es un día, esto también es un día, entonces esta área es igual a esta área. Pero para que eso se cumpla, las velocidades no pueden ser iguales. Porque evidentemente la distancia acá es mucho mayor. Entonces, para que estas áreas sean iguales, la velocidad tiene que variar necesariamente. Y eso tiene una implicación, por supuesto. ¿Qué implicación tiene? Aquí lo tienen en el segundo párrafo. Dice, esto indica que los planetas más cercanos al Sol se desplazan más rápido, o sea, tardan menos tiempo en dar una vuelta completa a la elipse. Cuanto más te alejes del Sol, más demora. Y eso explica que el año terrestre, que son 365 días y 6 horas, eso es aquí, fuera del planeta Tierra. El año en Júpiter es otro, en Venus es otro, en Urano es otro. Entonces,
Estas leyes tienen implicaciones en nuestra vida. ¿Okay? Las palabras afelio y perihelio no las voy a explicar en este momento porque usted tiene o es inminente la entrega de un trabajo sobre leyes de Kepler. Usted es quien debe decirme esto, qué es un perihelio y qué es un afelio, no yo, en este momento. Esta es un diagrama para mostrar que se cumple la ley de Kepler, es decir, esta área que usted cree que es más chiquita, no es igual a esta en el mismo periodo de tiempo. Para eso las velocidades tienen que cambiar. Tercera ley. La relación de los cuadrados de los periodos de revolución dividida por el cubo de las distancias es una constante. Es decir, T2 sobre R al cubo se cumple para cualquier planeta del sistema solar. Es decir, que cuanto mayor sea la distancia al Sol, menor será la velocidad del planeta. Eso es exactamente lo que quiere decir la ley de los cubos o de los periodos, como lo quiera llamar. Bien, matemáticamente lo tiene acá. Esto es T mayúscula, esto es el periodo, este es el radio del cubo, esto es la constante que permite esta igualdad y es igual para todos los planetas. Entonces, el cuadrado del periodo de un planeta es proporcional al cubo de su semieje mayor. Cuanto más alejado, más lento. Palabras coloquiales. Pero esta curva que representa acá en un eje donde está el cuadrado del periodo y el cubo del semieje, nos muestra los planetas alineados. Es decir, en pocas palabras, el más rápido es Mercurio, el más lento es Plutón. Simple. Pero el hecho de que podamos alinearlos experimentalmente en una curva, que en este caso es una línea recta, nos demuestran que esto no es una teoría, sino que es una ley, pues se cumple. Y se cumple para todos, además. Entonces, la tercera ley de Kepler nos permite deducir algunas cosas en cuanto a órbitas, en cuanto a fuerzas, etc. Pero ese deducir se lo dejo como esta lámina. Fíjese, en diciembre, en junio, ocurren eventos que ocurren también en septiembre o en marzo. ¿Y qué eventos son esos? Los solsticios y los equinoccios. ¿Por qué ocurre un solsticio y por qué ocurre un equinoccio? Porque la órbita es elíptica. Si no, no podría ser. Si es una órbita de una circunferencia, no hay solsticio. Pero eso también tiene otras implicaciones. Por ejemplo, cuando está en un lado o en otro, más cercano o más lejano al Sol. Entonces tenemos el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Tenemos días más largos y días más cortos. Tenemos zonas del planeta donde a las 10, 11 de la noche es de día. Tenemos zonas en el planeta donde el invierno es desmesuradamente largo. Entonces, hay variaciones. Nosotros tenemos fisiológicamente unos ciclos del sueño, por ejemplo, en el caso de la mujer el periodo, pero tenemos ciclos. Entonces, manejados, se llaman ciclos circadianos y son manejados por la pineal. Entonces, a través de una hormona. Entonces, esos ciclos se ven alterados cuando yo viajo a otro país, en otro continente, y tengo que ajustar mi horario a ese país. Entonces, ¿por qué hay días más largos y días más cortos? ¿Por qué hay noches más largas y noches más cortas? Porque las estaciones no son todas iguales. ¿Por qué el año dura 365 días? ¿Por qué en algunas zonas del planeta Tierra calienta más que en otras? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y las leyes de Kepler explican muchos de esos porqués. Entonces, eso es lo que usted debe hacer en el trabajo. No debe hacer un trabajo sobre la vida de Kepler. No debe hacer un trabajo sobre la demostración matemática de las leyes de Kepler. Tiene que hacer un trabajo sobre las implicaciones que tienen las leyes de Kepler en nuestra vida. Y de eso exactamente es de lo que se trata. Siguiendo el
patrón de un ensayo crítico. Es decir, si usted enuncia la ley de Kepler, debe decirme de dónde salió el enunciado. Ahí mismo en el texto. Según la referencia tal, página tal, la primera ley de Kepler se define tal cosa. Se enuncia de tal manera. ¿Sí? Lo demás tiene que ser aporte suyo, sacando de aquí y de allá y siempre mencionando de dónde sale de aquí y de allá. Entonces, de eso se trata. ¿Sí?